acerca del avivamiento. Haremos hincapié este año en estos dos libros en la Iglesia para ir entrando un poco en el tema. Bien, por un lado, Avivamiento, un pueblo rebosante de Dios, de Brian H. Edwards, no Jonathan Edwards, bien, Brian H. Edwards, aún está vivo este hermano. Y por otro lado tenemos Avivamiento, de Martin Lloyd Jones, también. Dos libros que os animamos desde literatura, librería, pero también desde la pastoral a que leáis en este año, o al menos uno de los dos. Bien, tienen diferentes posturas, uno es un poco más académico, otro es un poco más práctico, pero creo que los dos se complementan perfectamente, ¿de acuerdo? Pero, bueno, pues parece que en su providencia el Señor quiere que este año, 2023, sea un año de avivamiento, o que hablemos de avivamiento en el seno de la Iglesia. Pero independientemente de esto, parece que es uno de los temas favoritos a lo largo de los últimos años dentro de las iglesias. El avivamiento. Incluso en las redes sociales, en los medios de comunicación evangélicos. El avivamiento. ¿Por qué no llega el avivamiento? Bien. Es más, hermanos, hermanas, ¿quién no quiere ser avivado? ¿Quién no desea experimentar una renovación poderosa a nivel interno en cuanto a nuestro compromiso, adoración y experiencia cristianos? ¿Quién no? Yo creo que todos. Y este avivamiento ha sucedido a lo largo de la historia de la Iglesia, no vamos a negarlo. A veces llega personalmente a las personas, individualmente, una persona específica experimenta un avivamiento en su vida, pero también puede ocurrir dentro de una sola iglesia o dentro de un grupo de personas en la iglesia, o en las iglesias de una zona, o en las iglesias de todo un país, un territorio, etc. En el Antiguo Testamento, hermanos, encontramos al menos 6 o 7 periodos de avivamiento o restauración. Y cuando Israel era fiel al pacto, experimentaba bendiciones en su conjunto. Sin embargo, cuando se apartaba de la fidelidad al pacto de Dios, experimentaba desolación y quebranto. Y entonces era cuando se hacía necesaria esa restauración. Se hacía necesario un avivamiento. Y en esos momentos de la historia de Israel, la renovación, por medio del poder del Espíritu Santo en la nación y en sus miembros, era necesaria. Y no pensemos que había una manera distinta de ser avivados en el Antiguo Testamento a como lo fue más tarde en el Nuevo Testamento y en el día de hoy, en tiempos de la Iglesia del Señor. No, no, no. Bien puede decirse que tanto Pentecostés como todo lo que ocurrió después, durante la era apostólica, fue un grandioso avivamiento dentro del pueblo de Dios, un verdadero avivamiento. Así fue con la nación de Israel a nivel natural y con los israelitas naturales, pero también con el Israel de Dios, que es la Iglesia, y con los israelitas espirituales, que somos nosotros, los cristianos. Por eso el rey David puede decir, en un momento de quebranto y sequedad espiritual en su vida, renueva un espíritu recto dentro de mí y no quites de mí tu Santo Espíritu. Y no es que David fuese a recibir, se le fuese a quitar el Espíritu Santo que le había regenerado, pero sí ese poder que le impulsaba en el ministerio que él tenía como rey y representante de la nación de Dios, Israel en aquel tiempo. Y sí, hermanos, amigos, la vida espiritual se puede ver mermada. La vida espiritual se puede apagar. El poder del Espíritu Santo que mora en nosotros, no lo dudemos, se puede ver comprometido, contristado. Y podemos derivar en la tibieza, en la frialdad, y esto va degradándose poco a poco
y nos lleva a un corazón insensible y propenso a la falta de fe. Y después, al pecado. Y hoy nuestro hermano Jordi en la escuela ha tratado temas que tienen mucho que ver con cosas de las que vamos a hablar en esta mañana. Como siempre, el Señor obra poder en su providencia para dejar claras a su iglesia muchísimas cosas, o para fijar en su mente muchísimas cosas. Así que vamos a leer este Salmo 85 que encontramos en la palabra del Señor. Pediremos la bendición del Señor sobre su palabra y después pasaremos a exponerla y aplicarla al pueblo de Dios. Amén. Vamos a leer. Salmo 85. Y ya hemos leído un fragmento de este salmo al principio de nuestro culto. Salmo 85. Este cántico se dirige al músico principal, para los hijos de Coré, cantores en el templo. Y dice así el Salmo 85. Fuiste propicio a tu tierra, oh Jehová. Volviste la cautividad de Jacob. Perdonaste la iniquidad de tu pueblo. Todos los pecados de ellos cubriste. Reprimiste todo tu enojo. Te apartaste del ardor de tu ira. Restáuranos, oh Dios, de nuestra salvación, y haz cesar tu ira de sobre nosotros. ¿Estarás enojado contra nosotros para siempre? ¿Extenderás tu ira de generación en generación? ¿No volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti? Muéstranos, oh Jehová, tu misericordia y danos tu salvación. Escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan a la locura. Ciertamente cercana está su salvación a los que le temen, para que habite la gloria en nuestra tierra. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. La verdad brotará de la tierra, y la justicia mirará desde los cielos. Jehová dará también el bien, y nuestra tierra dará su fruto. La justicia irá delante de él, y sus pasos nos pondrá por camino. Hasta aquí la palabra del Señor, y su iglesia responde: amén. Vamos a orar. Oh Dios Todopoderoso, venimos delante de tu presencia de nuevo para rogarte que tú bendigas tu santa palabra, que hoy sea expuesta con fidelidad, que realmente sea tu palabra la que nos hable, que sea realmente tu palabra la que nos avive, la que llegue a nuestros corazones y nos haga una iglesia que arde en deseos de adorarte, de alabarte y de bendecirte ahora y por toda la eternidad. Señor, háblanos por tu palabra y espíritu, y transforma corazones y salva a aquellos que están perdidos y muertos en delitos y pecados. Te lo pedimos todo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. ¿Deseas ser avivado? Decíamos antes. ¿Cómo está tu vida espiritual? ¿Se parece tu vida espiritual a la que era al momento de tu conversión? ¿Sientes el mismo celo, el mismo ímpetu, la misma hambre de Dios? ¿O tu vida cristiana se ha convertido en algo rutinario, mediocre, de compromiso, de cumplir con las cosas que sabes que se espera que los demás que hagas? Si estás en la iglesia, asistes porque toca, qué hermosa palabra, toca asistir a la iglesia. Me toca orar, me toca leer la Biblia. Vengo a la iglesia, cumplo con los ministerios que me han asignado, no sea que el pastor se enfade, que yo no me enfado, ya lo sabéis.
tendría que enfadar más. Me dice mi mujer, te enfadas poco. ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué, como decía nuestro hermano Jordi esta mañana, sufrimos muchas de las cosas que los cristianos, estemos mejor o peor espiritualmente, sufrimos? ¿Qué sentido tiene todo esto? ¿A dónde se encamina mi vida cristiana? Si no tengo ganas de orar realmente, no tengo ganas de leer las Escrituras, no tengo ganas de pasar tiempo con mis hermanos, llevo 1 año o 2 en la iglesia y no he invitado a nadie a comer en mi casa, porque yo estoy muy cómodo y muy tranquilo y tengo muchos problemas y además es que no me apetece. Yo me abstraigo, vengo aquí y después me olvido de todo lo demás y necesito mi tiempo. ¿En qué se está convirtiendo la vida cristiana de muchos cristianos? Es preocupante cuando a un cristiano le ocurre esto. Pero más preocupante es cuando a muchos cristianos en una iglesia, o a toda una iglesia, o a toda una familia de iglesias en una zona determinada les ocurre esto. Somos cristianos circunstanciales porque estamos fríos, somos tibios. Y de repente escuchamos en la prensa de un gran avivamiento en las universidades de Estados Unidos y claro, el espíritu se está moviendo allí. No sé, igual debería de cambiar de iglesia porque aquí no pasa nada. Esta iglesia es muy aburrida, la gente no levanta sus manos para orar. Hermanos, todos tenemos que arrepentirnos. Todos tenemos que arrepentirnos. Todos necesitamos un avivamiento. Pero no ese que sale en la prensa. Y ya veremos qué ocurre con ese avivamiento, ya veremos qué ocurre con él. Quiera Dios que sea para propagación del Evangelio, para salvación de muchísimas personas que caigan rendidos con arrepentimiento y fe a los pies de la cruz de Cristo, y para que eso impulse un renacer en la verdadera espiritualidad cristiana y no el emocionalismo, en los Estados Unidos o donde sea que llegue esa influencia. Amén, oremos por ello. El tiempo, solo el tiempo dirá si aquello es un verdadero avivamiento o no. Pero la pregunta es, ¿de verdad tenemos que estar pendientes de eso? ¿Qué hay de nuestra vida cristiana? ¿Qué hay de nuestra iglesia? Si hemos llegado al punto en el que reconocemos, y creo que si somos transparentes, todos tenemos que reconocer que necesitamos un avivamiento, yo, hermanos, necesito un avivamiento diario. Pues este Salmo 85 tiene mucho que decirnos, muchísimo. Porque este Salmo 85 es un canto, un clamor por renovación en la nación de Israel. El marco histórico de este Salmo, y sin liarnos mucho en esto, tiene que ver con la liberación de Israel del cautiverio en Babilonia. ¿Recordáis? El reino de Judá había sido llevado cautivo y estuvo durante 70 años en Babilonia, y después el rey Ciro redacta un decreto mediante el cual los judíos pueden volver a su solar patrio, reedificar los muros de Jerusalén y la propia ciudad, levantar el templo, y hay una verdadera restauración, no sin dificultades, solemos de leer los libros de Esdras y Nehemías, pero hay una verdadera restauración en la nación, una restauración espiritual real. Judá, Israel, experimentó renovación, liberación y avivamiento espiritual reales. Pero esos años de liberación, de avivamiento y de restauración no duraron. ¿Por qué? Porque, para variar, Israel cayó en la negligencia, en la pereza y otra vez en la deriva espiritual. Pero esto que fue cierto de Israel, no nos apresuremos a decir es que como eran los israelitas, es que vaya. También nos puede pasar a nosotros. Es más, nos pasa a nosotros. Así que no seamos tan duros con la nación de Israel. Dice Hebreos 2:1 y nos advierte, recordáis, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que
nos deslicemos. ¿Deslizarnos de qué? Bueno, pues de vivir conforme a la voluntad de Dios y vivir conforme al Evangelio de la gracia que nos ha redimido. Porque si esto ocurre, nuestra vida cristiana acabaremos viviéndola de una forma laxa. ¿Se entiende laxa? Floja, insustancial. Y esto hará con el tiempo que nos apaguemos espiritualmente. Y de nuevo, así fue vez tras vez, con la nación de Israel. Se alejaban de su fidelidad al pacto. Y luego venía la decadencia espiritual, y luego la apostasía, y luego la idolatría, y luego el juicio, la disciplina de parte de Dios. Y entonces el Señor enviaba profetas, mensajeros al pueblo, y estos se arrepentían, el pueblo se convertía, se arrepentía de sus pecados, de sus malos caminos delante de Dios, y esto hacía que el Espíritu Santo volviera a saturar la nación y la llevara a esa situación espiritual restaurada. Siempre este ciclo. ¿Os fijáis? Solo hay que ver el libro de los Jueces. Salud espiritual, declive espiritual, idolatría, mundanalidad, juicio, arrepentimiento y de nuevo un avivamiento por medio de que el Espíritu Santo sacudiera a la nación. Esa fue la historia de Israel, pero hermanos, otra vez, si somos honestos con nosotros mismos, si somos transparentes con el Señor, nosotros también pasamos por ciclos espirituales similares. Y de nuevo, hermanos, no quiero poner... el motivo de este sermón no es hacer sentir culpable a nadie, sino que nos enfrentemos, yo también, con nuestra propia realidad. Nos ocurre, y las causas pueden ser muchísimas. Incluso a veces podemos sentirnos apagados espiritualmente porque sí, somos víctimas. Que el cristiano no puede ser víctima porque es un pecador. Sí, el cristiano es víctima de sí mismo, pero también vivimos en un mundo caído. Y a veces nuestra frialdad viene de haber recibido daño, de haber sido heridos. Pero el punto, en definitiva, es que al final el enfriarnos espiritualmente y el alejarnos, o esa sensación que tenemos de que nos alejamos de Dios y de su pueblo y de la comunión con Él, ¿no? Es algo pecaminoso. Eso sí que es pecaminoso. Sufrir no es pecaminoso. Tener tentaciones no es pecaminoso. Pero el abandonarnos a eso sí que lo es. Sí que lo es, hermanos. Así que no siempre tenemos una constante e inalterable vida de ferviente oración, ¿verdad que no? No siempre tenemos esa profunda seguridad de salvación. Y podemos tenerla, y debemos tenerla, porque independientemente de lo que tú sientas, si eres salvo, eres salvo. El Señor nos ha redimido, pero no siempre la sentimos con la misma seguridad. Parece que nos deslizamos de eso. A veces la lectura de las Escrituras no es siempre deleitosa. Se nos hace árida, difícil. La hermandad con los hermanos, debería de ser y es la hermandad con los hermanos, la comunión con los hermanos, la fraternidad, que debería y es un deleite, no siempre lo es. No nos apetece estar con los hermanos. No siempre estamos en la cúspide, hermanos. Nuestra vida cristiana no siempre va sobre ruedas. Tú y yo pasamos por ciclos espirituales. Las iglesias pasan por ciclos espirituales. Y obviamente, quizá no nos volvamos al mundo por completo. Nadie está diciendo eso. Que volvamos a nuestra mundanalidad pasada, que abandonemos completamente la comunión con la Iglesia. No, quizá no estamos recayendo en patrones que forman parte de nuestro viejo hombre no regenerado.
No, no, no. Pero de nuevo, todos pasamos por periodos de debilidad o flaqueza espiritual. No siempre sentimos esa gozosa y ferviente intensidad que experimentábamos de la presencia de Dios en el tiempo de nuestra conversión. ¿Recuerdas el día de tu conversión? ¿Recuerdas ese periodo de tu vida? La frescura, la realidad, la plenitud, esa sensación de sentirse perdonado de los pecados, esa comunión gozosa e intensa con Dios. Y luego, gradualmente, esto fue disminuyendo, empezamos a distraernos con nuestras propias preocupaciones, con los reclamos de este mundo caído, con la rutina. Y esto empieza a drenarnos, a secarnos y a alejarnos de una vida espiritual intensa, fresca, vibrante. Y tu oración es escasa o nula, no te alimentas de las Escrituras porque no te apetece. Hablaba no hace mucho con un hermano y conocéis la parábola del sembrador. Y allí todos vamos a la parábola del sembrador, no vamos a leerla, pero sabemos, ¿no? El sembrador sale al campo y echa esas semillas, que unas caen en el camino, otras caen en pedregales, otras caen en medio de los espinos y de la vegetación, y otra cae en tierra buena. Y dices, claro, estos son los cristianos. Y por supuesto yo soy uno de ellos. Pero hermanos, sin querer cambiar el significado de la parábola, ¿cuántas veces somos como los otros tipos de tierra? Es que somos tan ciegos para no darnos cuenta de que nosotros muchas veces somos como esa semilla que cae en el camino, que vienen los pájaros y se lleva la palabra, ¿o no? Y que las inquietudes de la vida cogen las semillas y se las llevan o las ahogan. O vienen las pruebas y como no tener suficiente profundidad, fallamos, estrepitosamente fallamos. Sí, nosotros también somos muchas veces como ese otro tipo de tierra. Lo somos. Pero esta sequedad de insipidez que sentimos hacia el Señor, hacia su palabra, hacia la oración, hacia la vida de comunión, el problema no está en estas cosas, está en nuestro corazón. Y es entonces, si estamos en ese momento en nuestra vida, cuando tenemos que reconocer que necesitamos un avivamiento. Necesitamos un avivamiento, que estamos necesitados, que somos débiles, que sufrimos. Necesitamos que nuestro corazón sea avivado y renovado. Y de nuevo, es este precioso Salmo 85 que puede ayudarnos a todos y cada uno de nosotros, hermanos. Y este Salmo tiene 3 partes. De hecho, en los versículos del 1 al 3, el salmista está hablando de la experiencia de salvación por parte de Dios en el pasado. El salmista es como si estuviera diciendo, oh Dios, tú hiciste esto. Mi experiencia de salvación no fue subjetiva, no fue imaginaciones mías, fue real, fue llena de frescura y bendición. Ese es el momento en el que no necesitas ser avivado en absoluto, porque hasta te tienen que frenar. Te dicen, oye, frena un poco, que te estás embalando. Calma, calma. Estás lleno de las Escrituras. Estás deseando orar fervientemente. Estás en paz con Dios. Y luego en los versículos del 4 al 7, el salmista se expresa ahora desde el declive espiritual. La necesidad presente de que Dios en su misericordia reanime al pueblo, lo avive. Y en los versículos del 8 al 13, en la parte final, vemos promesas divinas de avivamiento. O sea, para resumir el Salmo, podemos decir que la primera sección, del 1 al 3, nos habla de cuando el avivamiento no es necesario. La siguiente sección, del 4 al 7, nos habla de cuando el avivamiento es necesario. Y los versículos del 8 al 13 nos dicen cómo podemos tener avivamiento. Veamos los versículos del 1 al 3.
¿Cómo experimentó Israel la verdadera salvación? Fijaos, fuiste propicio a tu tierra, oh Jehová. Volviste la cautividad de Jacob. Perdonaste la iniquidad de tu pueblo. Todos los pecados de ellos cubriste. Selah. Reprimiste todo tu enojo. Te apartaste del ardor de tu ira. ¿Os dais cuenta de un detalle? Todos en tiempo pasado. ¿Ves que está hablando en tiempo pasado? Está hablando del tiempo de liberación y salvación y de reforma que Dios trajo de diferentes maneras y en diferentes momentos. Y posiblemente el salmista aquí está hablando de la liberación de ese cautiverio en Babilonia. Pero esto vale para el antiguo Israel como para el corazón de todo aquel que ha sido regenerado por el poder del Espíritu Santo, o por todo aquel que ha salido de un momento de oscuridad y de tinieblas espirituales, de esa noche oscura del alma, recordáis que hablábamos en el pasado capítulo de Génesis, que estaba experimentando Abraham. Todo aquel que se ha arrepentido de sus pecados y ha puesto fe en el Mesías prometido, Jesucristo, es consciente de esto. Así que el salmista está aquí reconociendo y recordando y celebrando la liberación, la restauración que Israel ha experimentado en muchas ocasiones. Esto fue real para nosotros y por eso lo puedo recordar. No, no es un sueño, es verdad. Tú nos redimiste, tú nos salvaste, tú fuiste propicio, tú nos perdonaste, tú reprimiste tu enojo hacia nosotros, apartaste el ardor de tu ira hacia tu pueblo. Y sí, nunca debemos dejar de asombrarnos y maravillarnos de la obra que el Espíritu Santo ha obrado en nosotros, al sacarnos de la idolatría de este mundo, de la cautividad de este mundo, de la opresión de nuestros propios pecados en nuestro corazón caído. Tú y yo también hemos sido esclavos en Egipto. Tú y yo también hemos sido cautivos de Babilonia. Y el Señor nos ha sacado de allí. Cuando nos salvó, y en muchas ocasiones en tu vida, ¿recuerdas todas las veces que has estado en el fango y el Señor te ha levantado? En infinidad de ellas. Y lo que está haciendo el salmista es recordar. Y hermanos, esto no es porque haya un poder propio en nosotros, porque no lo hay. Esto es en base al poder que Dios nos ha dado al hacernos sus hijos. Y de eso nos tenemos que gozar, de que Él, en su poder, nos ha librado del Egipto y la Babilonia espirituales y nos ha llevado a su buena tierra. Y en los versículos 1 y 3, el salmista está mencionando varias realidades que se dan en nuestra salvación. La primera es que Dios fue, ¿habéis visto qué palabra utiliza? Propicio. Esto quiere decir favorable. Dice, fuiste propicio a tu tierra. Y esto, hermanos, es la viva imagen de la gracia de Dios. Porque Dios mostró favor inmerecido y gracia. Fue propicio a Israel cuando Israel no merecía en absoluto ser propicio, que Dios le fuera propicio. Y lo mismo para nosotros. Dios mostró un favor inmerecido y soberano al redimirnos, al salvarnos. No lo merecíamos, no había nada bueno en nosotros, no había suficiente bondad en nosotros. Y tal como Dios sacó a Israel de Egipto y más tarde de Babilonia, por su gracia y por su poder, Él derramó su gracia sobre ti y sobre mí para salvarnos. ¿Lo recuerdas? ¿Traes a la memoria aquellos tiempos? Hermanos, las malas decisiones siempre llevan a peores decisiones. Y eso es lo que ocurrió con Israel. Israel acabó repetidas veces sumido en la idolatría y en la apostasía. Pero la gracia de Dios llegó a ellos y fueron devueltos de nuevo a su tierra. Dios fue propicio con Israel, fue favorable con Israel, como lo fue contigo si eres cristiano.
En medio de tus malas decisiones y pecados, Dios fue propicio contigo. E hizo una maravillosa obra de salvación y avivamiento en tu corazón. Lo hizo una vez y lo ha hecho muchas veces durante tu vida. Y hoy en día puede volver a hacerlo. Y la segunda cosa que vemos en el versículo 2 es perdón. Perdonaste la iniquidad de tu pueblo, todos los pecados de ellos cubriste. Sabemos que el sistema de sacrificios trataba con el pecado de manera, permitidme la expresión, tipológica. Era una sombra, era un tipo. ¿Bien? Podemos llamarlo incluso alegoría de algo real que estaba por venir. Era un anticipo del grande y último sacrificio verdadero, el Cordero de Dios, Jesucristo. Porque como dice la carta a los Hebreos, la sangre de toros y de machos cabríos no podía realmente quitar los pecados una vez para siempre. Esto era obvio. Por eso tenían que ofrecerse sacrificios vez tras vez y vez tras vez, como un recordatorio de ese sacrificio último, final y perfecto, el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Así que Dios perdonaba a los israelitas en base a su fe en un pago futuro por los pecados. Pero los creyentes somos perdonados de nuestros pecados por ese sacrificio que ya se ofreció en la cruz del Calvario hace ya 2000 años. Y nos gozamos en ellos. Allí Dios cubrió toda nuestra maldad. Y en ello nos gozamos. Y la tercera cosa que vemos en el versículo 3 es que Dios reprimió su enojo y apartó el ardor de su ira. Dice Lamentaciones 3:22, recordáis el sermón de principios de año, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. E Israel mereció muchísimas veces ser aniquilado. Un pueblo rebelde, obstinado, desobediente, idólatra, egoísta. Pero sin embargo, Dios les mostró misericordia vez tras vez. Y el salmista está haciendo memoria de ello. Y de igual manera nosotros, los cristianos, hemos de reconocer que estábamos bajo la justa ira de Dios. También éramos rebeldes, también éramos pecaminosos, también éramos desobedientes y obstinados. Pero como dice el apóstol Pablo en Efesios 2:3, recordáis, todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás. Pero Dios retuvo su ira y en lugar de recibirla justamente, nos mostró su gracia. Quiero decir algo, hermano, hermana. Tu castigo ha sido pagado. No pienses ni por un momento que el castigo que merecían tus pecados, Dios ha hecho la vista gorda. Dios no ha hecho la vista gorda con el castigo que merecen tus pecados, sino que quien lo ha sufrido es Jesucristo en tu lugar. El castigo se ha pagado completamente, pero es Cristo quien lo sufrió, para que no lo sufrieras tú. Y esto es algo que no podemos olvidar, no debemos olvidar. Y ahora, después de esto, el salmista nos lleva a la siguiente realidad. Es necesaria una restauración para Israel. Hasta ahora hemos visto todo lo que Dios hizo en la historia de Israel. Hemos tratado de meditar en todo lo que Dios ha hecho en tu vida. Lo que Dios ha hecho en tu vida es maravilloso. Es un avivamiento en sí mismo. Es una resurrección en sí misma. Es una renovación completa. Porque si algo merecías en este mundo, si de algo somos merecedores, es del castigo y el juicio divinos. Sí. No, tú no merecías nada. Sí que mereces algo. Merecíamos el infierno. Eso es lo que merecíamos. Pero no lo estamos sufriendo. Cristo lo sufrió por nosotros.
Y este solo pensamiento debería ser suficiente combustible para que en esta próxima semana estuviéramos saltando de gozo por las calles y alabando a Dios por ello. Así que sí, ha habido gracia, misericordia y amor constantes de parte de Dios en el pasado. Pero ¿qué pasa ahora? ¿Cómo está tu vida ahora? Ahora el salmista es consciente de que Israel está en un mal momento otra vez. Como nosotros estamos en un mal momento muy frecuentemente. Hermanos, lo peor que podemos hacer es no reconocer esto. Bienaventurados aquellos que son conscientes de que necesitan el Espíritu de Dios. Bienaventurados los pobres en el Espíritu, los mendigos en el Espíritu. Porque tú y yo somos mendigos. El Espíritu Santo debe de hacernos sentir pobres espiritualmente, porque lo somos. Porque nunca vamos a ser lo suficientemente llenos y saciados. Pero bienaventurados somos por ello. Porque el Espíritu Santo nos está diciendo algo. Que dependemos de Dios para todo. Que no podemos vivir en la autosuficiencia. Que no podemos vivir de rentas espirituales. Porque separados de Él, nada podemos hacer. Es que mi vida cristiana no es todo lo satisfactoria que debería. ¿Será que debo de cambiar de iglesia? ¿Será que el pastor es un borde? ¿Será que en la doctrina no es todo lo sana que debería de ser? ¿Será que hay mucha gente hipócrita y que no hay suficiente amor entre nosotros? Será. ¿Y si el problema está en ti? ¿Y si el problema está en mí? Necesitamos un avivamiento, si queremos ver un avivamiento en la iglesia. Y ahora el salmista llega a esa conclusión. Fijaos, ahora todos los verbos, todas las acciones, todo está en tiempo presente. Antes estaba en tiempo pasado, ahora está en tiempo presente. Restaura, versículo 4, restáuranos, oh Dios de nuestra salvación, y haz cesar tu ira de sobre nosotros. ¿Y estarás enojado contra nosotros para siempre? ¿Extenderás tu ira de generación en generación? ¿No volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti? Muéstranos, oh Jehová, tu misericordia y danos tu salvación. No sabemos exactamente cuál era el problema que ahora estaba atravesando la nación de Israel, pero estaba claro que necesitaba ser salva de la situación en la que estaba. Y de nuevo, el salmista habla en tiempo presente. ¿Habéis visto? Es interesante. Están en necesidad, están en miseria espiritual y parece que el juicio de Dios sobre ellos se ve venir. Dice el salmista, restáuranos, oh Dios de nuestra salvación. ¿Qué es restauración? Al fin y al cabo, ¿qué es una reforma? Hablamos de la reforma protestante como si los reformadores hubieran traído algo nuevo a la iglesia. En absoluto, en absoluto. Volvieron a las fuentes, volvieron al Nuevo Testamento, al Evangelio, a la iglesia del Nuevo Testamento, al mensaje de las Escrituras, Antiguo y Nuevo Testamento. Eso es lo que hicieron. La reforma bien podríamos llamarla una restauración, perfectamente. Y la reforma, de hecho, fue un avivamiento. Porque restaurar es eso, traer de vuelta algo al estado que tenía antes. Tenemos, yo qué sé, unos zapatos que están hechos ciscos. Cuando va bien la economía los tiras y te compras unos nuevos. Ahora los llevamos al zapatero para que nos los recupere. Bien, es tratar de llevar algo al estado en el que se encontraba entonces. Israel había perdido su posesión de la tierra prometida al ser llevado al cautiverio de Babilonia. Dios les había vuelto a traer a la tierra prometida. Pero ahora parece que de nuevo estaban en dificultades espirituales, en miseria espiritual. Y eso hizo Jehová con Israel, pero también hizo eso con sus escogidos. Eso hizo contigo y conmigo cuando nos restaura espiritualmente. Dios nos ha reconciliado consigo mismo por medio de su Hijo Jesucristo,
para tener una relación genuina con Él. Spurgeon dice acerca del Salmo 85, atención, esta es la oración de un patriota a favor de su país afligido y en la que suplica por las misericordias pasadas de Dios y por medio de la fe ver días más gloriosos. Y hermano, hermana, vienen días más gloriosos para ti y para mí. Ojo no ha visto ni oído ha oído las cosas que Dios tiene preparadas para su iglesia. Hemos de ver cosas maravillosas aún antes de la venida del Señor, y en la misma venida del Señor, y en la gloria venidera. Y aún si terminamos nuestro peregrinar en este lado de la eternidad y nuestro espíritu va a la presencia de Dios, vamos a ver cosas maravillosas. El caudal, el almacén de maravillas que Dios tiene para ti y para mí es inagotable. Incluso para aquellos que como tú y como yo luchamos por mantener viva nuestra vida espiritual, también vamos a ver cosas maravillosas. Y el salmista está siendo muy honesto y está mostrando mucho fervor en su petición por restauración de su pueblo. Y nosotros podemos aplicarlo a nuestras propias vidas cristianas o a nuestras iglesias si están en periodos de frialdad. Hay 5 cosas principales en estos versículos del 4 al 7 por las que el salmista está orando. Tú también puedes orar por ellas. Dice el salmista, restáuranos. Puedes orar por restauración. Haz cesar tu ira. Estamos experimentando la disciplina de Dios por causa de nuestra desobediencia. Podemos rogarle al Señor que deje de mostrar esa disciplina para poder gozarnos en el fruto que da esa disciplina. ¿No volverás a darnos vida? El salmista no está dudando. Esto es una pregunta retórica. El salmista sabe que Dios volverá a avivar a Israel. Y nosotros debemos orar con la convicción de que Dios nos va a renovar y nos va a restaurar. Muéstranos tu misericordia. Claro que Dios nos va a mostrar su misericordia, porque nos la mostró en el pasado. Si lo hizo entregándonos a su propio Hijo Jesucristo cuando éramos pecadores y enemigos, ¿cómo no nos dará ahora todas las demás otras cosas? Si estamos en Cristo. Danos tu salvación. Y esto no es que nos tenga que volver a salvar. ¿Bien? Aquí está hablando de otro tipo de salvación, en el sentido de renovación, de conversión, de que Dios nos saque, nos salve, nos rescate de la situación de muerte, de sensación de tinieblas, de angustia en la que nos encontramos, espiritualmente hablando. Habla de liberación de una situación de necesidad. Dios puede salvarnos de esa situación. El salmista está diciendo, envía de nuevo tu salvación a tu pueblo, muéstranos tu misericordia, Señor. Aplaca tu ira de nuevo, Señor. Restaura de nuevo a tu pueblo, restáurame a mí, Señor. Hazme volver al punto en el que estaba. Quiero que me refresques, que me avives, que me restaures. Quiero experimentar la comunión contigo, Señor. Eso podemos orar. Recordamos lo que el Señor Jesucristo glorificado les dice a los efesios en el libro de Apocalipsis, lo hemos leído antes, les dice que han dejado su primer amor. Y después les da esta orden, recuerda de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Y todos nosotros caemos muchas veces del lugar en el que estamos. Yo mismo, hermanos, como pastor, tengo que luchar permanentemente. No soy un superhombre. Yo tengo que luchar también contra la desidia, la negligencia, la frialdad, la falta de amor, el rencor, la amargura,
Todo cristiano lucha contra esto. Pero hermanos, el Señor puede refrescarnos y vivificarnos de nuevo. Todos hemos de recordar dónde estábamos y dónde estamos ahora. ¿A qué punto hemos llegado? ¿Es tu vida de oración tan íntima y significativa y cálida como lo fue en el pasado? ¿Es tu anhelo por leer la palabra de Dios tan intenso como lo era antes? ¿Es tu fervor y pasión y tu celo como los que tenías? ¿De dónde has caído? No, me he caído del guindo. ¿De dónde te has caído? ¿De dónde? El otro día paseábamos por Granada en un viaje express, ya sabéis, y se me ocurrió ir a mirar un coche que había aparcado, que me recordaba al nuestro, pero en color rojo, y yo me acerqué, diciendo, oye, ¿este es más bonito? No. Y me alejé de la calzada. Ah, no, el mío es más bonito. Entonces nos giramos, tropecé y me caí al suelo, me di un rodillazo mayúsculo, que todavía estoy recuperándome. No voy a decir lo que hacía Silvia mientras tanto, porque la va a dejar fatal. No digo nada. Y yo me quedé allí dando vueltas como una croqueta en el suelo y retorciéndome, hermanos. Y cuando estaba con el sermón pensaba, ¿cuán parecida es la vida espiritual tantas veces, ¿no? Me distraje para ver aquello seductor, ¿no? Uy, parece que en rojo el coche es más bonito. En vez de dar gracias por el pedazo de coche, perdón, que el Señor nos ha regalado, es coche segunda mano, ya lo sabéis, ¿eh? Bueno, estamos muy contentos y agradecidos, pero ¿entendéis la idea? Lo que quiero transmitir es esto, por favor. Que nos alejamos para ver cosas que ya tenemos y que de repente sentimos que no son tan buenas como pensábamos, y es mentira, y nos damos la vuelta, tropezamos por necios y nos quedamos en el suelo dando vueltas con la rodilla hecha cisco. ¿Y qué hacemos? Pues nos levantamos, ¿no? Y nos levantamos y cojeamos, hermanos, y cojeamos, y nos hemos hecho mucho daño, pero luego podemos reflexionar. Podemos reflexionar y decir, Señor, qué necio soy, qué estúpido he sido. Todos caemos muchas veces. ¿De dónde nos hemos caído, hermanos? ¿Cómo eran los días en los que no necesitabas un avivamiento? ¿En qué áreas has cedido al mundo? A la carne, incluso al diablo. Cosas de las cuales el Señor Jesucristo nos ha librado. ¿Qué necesitas en tu alma para experimentar gozo y felicidad que Dios no te haya dado ya? Hermanos, debemos hacer como el salmista y orar al Señor, rogándole que avive todas aquellas cosas que nosotros hemos estropeado. Porque lo hemos hecho nosotros y no le podemos echar la culpa a nadie. Nosotros somos responsables de nuestro enfriamiento espiritual. Debemos de pedir, restáurame, Señor, vivifícame, ten misericordia de mí, Señor, sálvame de esta situación, Señor, porque yo no puedo. El Señor lo hizo en su día con Israel, el Señor lo hizo en su día contigo, y con la misma fe del salmista, porque Él cree en la restauración venidera, debemos rogarle que lo vuelva a hacer, porque lo hará. Lo hará. Dile al Señor, Señor, estoy necesitado, estoy herido, estoy derrotado. Tengo un corazón impuro y crítico hacia ti y hacia mis hermanos, hacia la iglesia. No estoy caminando con amor. Me siento encadenado a mi pecado. Ni siquiera sé por qué orar, ni si sirve para nada orar. No tengo ganas de orar. Ayúdame, Señor.
Y Dios responderá. Dios responderá. Y Él responderá dándote Espíritu Santo. Dice el salmista, ¿no volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti? Y la respuesta es sí. Él lo hará. Claro que lo hará. Él nos mostrará su misericordia y nos dará su salvación. Lo hará. Y ahora, ¿cuándo y cómo se produce el avivamiento en nosotros? En los versículos del 8 al 13 vemos promesas divinas de avivamiento. Vamos a leerlo. Escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan a la locura. Ciertamente cercana está su salvación a los que le temen, para que habite la gloria en nuestra tierra. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. La verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde los cielos. Y Jehová dará también el bien, y nuestra tierra dará su fruto. La justicia irá delante de él, y sus pasos nos pondrá por camino. Amén. Y lo primero que dice el salmista, fijaos, es: escucharé lo que hablará Jehová. Hermanos, hemos sido salvos por Dios y hemos experimentado momentos maravillosos, pero quizás ahora estamos en esa necesidad espiritual. Señor, ¿cuál es tu consejo? ¿Qué tienes que decirme, Señor? No me importa la opinión de los hombres, lo cual es temor al hombre. No me importa ni siquiera mi propia opinión. Escucharé lo que hablará Jehová Dios. ¿Qué tiene Dios que decirte en el momento en el que estás? En medio de tu frialdad. ¿Nos interesa la opinión del Señor? Está aquí. Siempre me acuerdo de aquel chiste, ¿no? Señor, háblame. Desde la nube se ve una mano que baja con una Biblia, ¿no? Esta es la palabra de Dios. Escucharé lo que hablará Jehová Dios. Y a partir de aquí vemos lo que Dios promete hacer para restaurarnos. Porque esas promesas están en la Escritura. Fijaos el versículo 8. Porque hablará paz a su pueblo y a sus santos para que no se vuelvan a la locura. Hermanos, Dios nos garantiza paz por medio de habernos justificado en virtud de nuestra fe en Cristo. Así que no hay lugar para la desesperación. Por débil que sea tu situación espiritual, has sido justificado una vez para siempre por medio de la fe en el Hijo de Dios. Eres hijo de Dios por medio de ello. Eres salvo por gracia. Y Dios te ve justo porque te ha otorgado, te ha imputado, te ha asignado una vez para siempre la justicia preciosa de Cristo en su vida y en su muerte. Así que tu frialdad, tu pecado, tu declive espiritual no cambiarán para nada el amor que Dios te tiene lo más mínimo. Porque cuando Dios te ve a través de la persona de su Hijo Jesucristo en el que has creído. Te has apropiado de esa justicia. Así que la obra de Cristo en la cruz es suficiente para que tengas paz delante de Dios. Así que no temas, no caigas, como dice el salmista, en la locura de desesperarte o sentir que estás condenado, porque eso es locura, es una insensatez, es absurdo pensar en ello. Dice Pablo a los filipenses, esto sabéis algo las hermanas, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestro entendimiento en Cristo Jesús, y vuestros pensamientos, en Cristo Jesús. Y esto lo hace Dios, y lo obra Dios en nosotros. Así que no caigas en la locura de pensar las cosas que te alejaron de Dios son más poderosas que Dios.
porque no lo son. Y sigue el salmista en el versículo 9, ciertamente cercana está tu salvación a los que le temen, para que habite la gloria en nuestra tierra. Israel experimentó restauración finalmente en tiempos de Esdras y Nehemías. Y finalmente, tras esta restauración espiritual, habitó la gloria en la tierra de Israel. Para que Dios te liberte de tu estado de frialdad y decadencia espiritual en el que estás, debes acercarte a Él. Debes ir a Él. Como dice Santiago, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Hermanos, uno de los nombres del Señor Jesucristo es Emmanuel. Dios con nosotros. Y Él ha venido a morar en tu corazón para siempre. Por eso puede decir el salmista, cercana está tu salvación. Su gloria habitará en ti. Y esto es por medio de la presencia de Cristo en tu vida. Y los versículos 10 y 11 dicen, y creo que llegamos a uno de los versículos más hermosos y asombrosos de todo el libro de Salmos, y diría que casi de todas las Escrituras, porque nos está mostrando la actividad divina más grande y necesaria para el avivamiento. Fijaos, la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron, la verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde los cielos. Qué hermosa imagen, ¿verdad? Es una imagen preciosa de cómo el Espíritu de Dios va a obrar en nosotros cuando venga la restauración espiritual a nuestros corazones. Por un lado vemos la misericordia de Dios y la verdad de Dios viniendo a morar juntas en el alma del creyente. Llenan nuestro corazón y nuestra mente se renueva y somos liberados y somos restaurados. Y eso hace que la justicia de Dios y la paz de Dios se besen. ¿Cómo? De nuevo, dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y es por eso que la verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde los cielos. Aquello que ocurra en la tierra, que es la justificación de los escogidos de Dios, tendrá la mirada de complacencia divina, porque esa justicia nos viene desde los cielos, nos viene desde lo alto, nos ha sido dada por Él. Y el versículo 12 nos dice que Jehová dará también el bien y nuestra tierra dará su fruto. Porque al final Dios es quien provee toda cosa buena. Él abonará, Él fertilizará la tierra de tu corazón para que des fruto. Dice el Salmo 1, ¿recordáis? Bienaventurado, ¿recordáis? Aquel que vive en la palabra de Dios y lee en ella día y noche, y que dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo. ¿Qué fruto? El del Espíritu de Dios, que estamos llamados a mostrar y que está completamente opuesto a una vida de decadencia, frialdad y mediocridad espiritual. Donde no queremos estar ahí, hermanos. Estamos llamados a mostrar amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y por último dice el Salmo, la justicia irá delante de él y sus pasos nos pondrá por camino. El Señor nos restaurará. El Señor nos llevará por la senda, por el camino de la santidad. Él nos traerá de vuelta a sus caminos para vivir en justicia, para vivir en rectitud. No andaremos según nuestro débil criterio, porque mediante nuestro débil criterio solemos descarriarnos habitualmente y tomar malas decisiones. No, Él nos pondrá sus pasos para que andemos según Él quiere que lo hagamos. La justicia irá delante de Él y sus pasos
nos pondrá por camino. ¿Recordáis Isaías 30? Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga, este es el camino, andad por él. Andad por él. Y esto podemos hacerlo, hermanos, solamente por el poder del Espíritu Santo, solamente por medio del avivamiento, siguiendo el ejemplo de Cristo y por la gracia de Dios. Como dice la primera carta de Pedro, que Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Concluyendo, Dios siempre ha traído avivamiento a los individuos, a las iglesias, a las naciones cristianas. Lo ha hecho desde la caída en Edén, dando esperanza de salvación por medio de la promesa de la simiente de la mujer, como estamos viendo en Génesis, Cristo. Y así fue a través de los siglos, por medio de Noé, de Abraham, de Jacob, de Isaac, de Judá, de Moisés, de David, de Salomón, de todos los siervos de Dios. Todos estos hombres de fe que están en ese capítulo de los héroes de la fe, héroes con minúscula, todos experimentaron zozobra, todos experimentaron oscuridad, todos experimentaron depresión espiritual, pero por medio de la fe en Dios fueron avivados, todos ellos. Y Dios también restauró constantemente a Israel. Lo hizo en la primera venida de Cristo también. Lo hizo en los primeros siglos de la Iglesia. Lo hizo en la Reforma Protestante. Lo hizo en los grandes avivamientos de los siglos XVII y XVIII en Inglaterra, en Estados Unidos, en Gales y en otros tantos lugares. Pero no ha dejado de hacerlo nunca, independientemente de lo que ocurra en Asbury, Estados Unidos, y ese avivamiento. Lo sigue haciendo cada vez que salva a un pecador muerto en delitos y pecados. Y lo hace cada vez que saca de la frialdad y de la miseria espiritual a sus hijos. Y lo hace cada vez que aviva una iglesia cuando ésta cae en la infidelidad, en la doctrina insana, en la autocomplacencia, en la falta de amor. Lo está haciendo hoy porque está rescatando a miles, a millones de personas diariamente por medio del Evangelio de la gracia, a través de la obra redentora de Jesucristo. También en nuestro país, también en nuestra región, también en nuestra ciudad, también en nuestras vidas, hermanos. También. La pregunta es si lo está haciendo en nuestra iglesia, en la IBE. ¿Lo está haciendo en tu corazón? Porque sí, los avivamientos tienen lugar, no son cosas del pasado, son cosas tanto del pasado como del presente, como no nos quepa duda, del futuro. Y cuando el Espíritu de Dios viene de repente y viene de forma misteriosa y sorprendente y avanza y crece como una bola de nieve. Así es en la iglesia y así puede ser también en tu corazón. Todas las iglesias necesitan un avivamiento, al fin y al cabo, en lo personal y en lo colectivo, y la IBE también. Hermanos, necesitamos un avivamiento. Lo necesitamos, y es Cristo quien reconcilia todas las cosas en el cielo y en la tierra, haciendo las paces por su sangre derramada. Cuando Cristo cargó con nuestro castigo en la cruz del Calvario, la paz y la justicia se besaron y fueron satisfechos una vez para siempre. Así que, ¿volverá Dios a darnos vida? Sí. No lo dudes, la respuesta es que sí, porque Él nos lo ha prometido en virtud de la obra salvadora de su Hijo Jesucristo. Porque no lo olvidemos, Jesucristo es el camino, es la verdad y la vida, y Él nos avivará. Amén, hermanos. Vamos a orar. Bendito seas, Dios y Padre. Nos presentamos delante de ti, rogándote por nuestra iglesia, rogándote por nosotros individualmente, rogándote por nuestras familias, por aquellos que están en Cristo y aquellos que no lo están, por amigos, compañeros de trabajo, vecinos, aún por nosotros mismos cuando afrontamos momentos de zozobra, inquietud, tibieza, frialdad espiritual.
y parece que nos cuesta, que se nos hace una montaña el levantarnos. Señor, sabemos que nosotros no tenemos que hacer el esfuerzo, porque eres tú el que produce el querer como el hacer, por tu buena voluntad, Señor. Obra ese avivamiento en nuestros corazones. Obra este avivamiento en nuestra iglesia. En todos aquellos que están cargados, que están deprimidos espiritualmente, que se sienten fríos, vacíos, superficiales. Obra poderosamente en ellos. Hazles conscientes de tus bendiciones del pasado y que esas mismas bendiciones es posible tenerlas hoy también, Señor. Tenemos esas promesas que tú nos das en este precioso salmo, Señor. Gracias por la obra de Cristo que hace esto posible. Te rogamos por nuestra iglesia, que tú la avives, que la renueves y la restaures diariamente, porque te lo pedimos en aquel que es el camino, la verdad y la vida, y la fuente de la vida, el Señor Jesucristo. Amén.